Santa Cultura es un programa de periodismo y difusión cultural. Transmitimos desde la ciudad de Oaxaca para el mundo. Síguenos en Facebook como Santa Cultura y en Twitter como @Santa Cultura. Bienvenidos a Santa Cultura. Bienvenidos a Santa Cultura. Donde nuestra identidad también hace milagros. Sintonizas el foro oaxaqueño que reúne a los públicos con la comunidad cultural del mundo. Periodismo y difusión cultural con José Luis Pérez Cruz. ¡Comenzamos! Y en esta tarde los saludamos desde los rumbos de la Merced, aquí en la ciudad de Oaxaca. Esto es Santa Cultura. Les pedimos, por favor, que se queden con nosotros para compartir y escuchar esta entrevista, esta plática que vamos a tener en esta tarde de este martes 26 de septiembre de este año 2023. Y desde esta mesa, desde este estudio de Santa Cultura, les saluda José Luis Pérez Cruz y les recuerdo que tenemos redes sociales por medio de las cuales nos podemos poner en contacto. En Facebook estamos como Santa Cultura, en Twitter como @Santa Cultura, en Instagram estamos como @santa.cultura y también tenemos un TikTok y un canal de YouTube donde nos encuentran como Santa Cultura. También están invitados a colaborar y también publicamos diferentes informaciones en nuestro portal de internet que es www.santacultura.mx. También esta tarde queremos mandar un saludo muy especial y afectuoso para todas las personas que nos escuchan a través de Spotify. Ahí subimos nuestro podcast y en particular a quienes nos escuchan a través de la bocina de este tianguis de la Santa Cultura que está en el Mercado Benito Juárez. Muchos saludos a los expendedores y expendedoras de esta plaza tan antigua aquí en la ciudad de Oaxaca. Y hoy quiero pedirles que compartan cada uno de los materiales informativos que estamos subiendo día con día y que también compartan esta entrevista, por favor, ya que hoy nos acompaña una personalidad que ya hemos tenido la oportunidad de que acuda a nuestras invitaciones aquí a Santa Cultura y que nos habla precisamente de la historia de la villa de Santa María, Oaxaca. Y en esta tarde quiero saludar y darle las gracias por venir aquí a Santa Cultura al maestro Gerardo Castellanos Bolaños, y quien es investigador y quien ha estado por más de 3 décadas insistiendo en buscar y recuperar todo lo que nos hable de este antiguo asentamiento que es la villa de Santa María, Oaxaca, y que es una parte fundamental para conocer y entender a profundidad el origen de este lugar que hoy nos cobija, esta tierra, este suelo que pisamos todos los días y que creo que no le ha hecho justicia a la revolución, como dicen comúnmente. Maestro Gerardo, bienvenido a Santa Cultura. Muchas gracias. Encantado de estar nuevamente aquí en tu programa. Muchas gracias. Maestro, sabemos que el próximo viernes 29 de septiembre va a haber una plática en el patio del Museo de los Pintores de Oaxaca, que conocemos como el MUPO, allá en Independencia 607. Esta plática va a ser a las 19:45 horas, este viernes 29 de septiembre, y donde va precisamente a hablar de esta historia de la villa de Santa María, Oaxaca. ¿Qué nos puede adelantar sobre este tema que tanto le apasiona y que hace rato nos comentaba de algunos datos más que esta investigación permanente que usted hace sobre este asentamiento le va arrojando y le va aportando día con día, porque es una pasión realmente la que usted tiene por este tema? Fíjate que es muy importante ir agregando datos a lo que ya tienes, porque si sigues investigando vas a comprender, hay cosas que no entiendes y que con seguir estudiando el tema vas entendiendo y vas encontrando. Me encontré un dato porque la festividad más grande religiosa, la de la villa de Santa María, Oaxaca, que realmente actualmente es el barrio del Marquesado, así. Es Marquesado derivado de un título nobiliario que es marqués, se escribe con S, por lo tanto Marquesado se escribe con S también, y sin el ex, por supuesto.
Hay un maestro de historia que publicó un libro que se llama Sucedió en Oaxaca. Es el único lugar donde encontré quién fue el que bautizó al barrio con el ex. El maestro fue mi maestro de historia. El maestro era muy meticuloso, y yo pienso que él, en estricto conocimiento del lugar, de la época y eso, como ya Hernán Cortés no estaba aquí, entonces dijo, no, pues ya no es el marquesado, ahora es el ex marquesado. Y por el prestigio que tenía, pues todos nos fuimos con el nombre del ex marquesado. Incluso en mi libro de Villa Santa María, Oaxaca, escribo en algunas partes el ex marquesado. Realmente es sin el ex, porque el barrio nace en 1908 como barrio, el primer barrio que se crea oficialmente en Oaxaca, 18 años antes que los demás barrios, y el decreto dice claro que es el barrio de El Marquesado. Y entonces pues hay que seguir investigando esto, y la fiesta que te decía, lo más importante del barrio es la fiesta del Jueves de los Compadres. Y entonces empecé a investigar en qué consistía la fiesta, quiénes la hacían, cómo la hacían. Y esas fiestas pues se siguen realizando hasta la fecha en nuestros barrios, ¿no? Como el de la Merced, como el del Marquesado, como el de Xochimilco, Jalatlaco, ¿no? Con sus mayordomos y sus calendas, sus marmotas y todo eso. Y entonces empecé a buscar y me faltaba un dato de quiénes eran y quiénes eran. Lo que pasa es que cuando a nuestros viejos abuelos originarios, los caciques originarios que vivían en esta parte de Oaxaca actual, a la hora que cuando los bautizaron, les cambian el nombre, su nombre originario, su nombre zapoteco básicamente, y entonces ahí me pierdo una temporada y digo, pues ¿quién eran? ¿Qué pasó? Pero resulta que, bueno, todos sabemos que Juan Díaz hizo su primer misa en la margen derecha, dice, del río Atoyac. Y entonces a mí me llamaba la atención por qué en la margen derecha y no en la izquierda, que era la lógica, ¿no?, de que entraran por este lado. Pero resulta que sí, hicieron la misa en la margen derecha. Pero, ¿por qué en esta parte actual de Santa Anita, ¿no? Entonces encontré que los zapotecos fueron aliados de los españoles en esa época, incluso pelearon al lado de los españoles en la toma de la Gran Tenochtitlán. Y después yo pienso que el mismo sacerdote, Juan Díaz, dirigiendo a los esclavos mexicas que traía Francisco de Orozco, y supervisados por los caciques zapotecas, construyen en el barrio del Marquesado la primera iglesia en 1523. Este es un documento que existe, que está el original en el Archivo de la Nación. Y como nací, crecí y sigo viviendo en el Marquesado, pues más o menos te das idea dónde pudo haber estado, aunque la fisonomía de la ciudad ha venido cambiando por el paso del tiempo y todo eso. Entonces he ido a caminar, he ido a buscar, y me dicen, no, es que allá arriba había una cruz, y ya fui, pero no hay nadie más, y es lógico, porque ya el tiempo, ya las personas que vivieron y todo eso, pues todos ya han desaparecido. Pero la primicia para tu programa es de que en el Marquesado se construyó la primera iglesia mayor. En el Marquesado es donde se inicia la evangelización de los indios originarios de esta parte de la ciudad, de los esclavos mexicas que venían con Francisco de Orozco y de toda la demás gente que vino llegando. Es una cosa muy, muy importante. Por supuesto que tiene que investigarse, aclararse, cruzar la información, porque Francisco de Burgos habla que se construyó 80 años más adelante. No es lógico lo que dice Burgos,
pero es una institución y no vamos a poner en duda lo que él escribió. Es cierto que Antonio de Mendoza lo nombran como virrey en Perú, entonces pasa por Oaxaca rumbo a Perú, pero cuando pasa por Oaxaca él le escribe al virrey, no al virrey, al rey, le escribe diciendo que se había construido en un lugar que no era apropiado porque era una ciénaga, estaba a 100 metros del río Atoyac. El río Atoyac significa río que se desborda, y cada año a mí me tocó todavía hasta 1969, me tocó la última inundación del río Atoyac que invadió, llegó hasta la vía del ferrocarril, exactamente frente a donde está Chedraui, donde estuvo el centro cultural que se está terminando, y tengo fotografías que yo fui a tomar, ver cómo estaban los soldados poniendo costales de arena para que no se llevara la vía. Fue cuando le pegó al puente Porfirio Díaz, que estaba bloqueado por algunos extremos entre sus pilastras, que invadió todo lo que era el terreno ese de las fábricas de Triplay, de Novopan, de Compañía Forestal, que estaban en su margen derecha. Entonces fue la última vez que se desbordó el río Atoyac, entonces es río que se desborda, y con más razón en un terreno plano donde se construyó la primera iglesia que dice Burgoa, a 100 metros donde está el mercado actual de Benito Juárez. Entre el Benito Juárez y el 20 de noviembre está la iglesia de San Juan de Dios, que dicen que él dice que es la primera iglesia que se construyó. José Antonio Gay en 1882 hace una investigación por encargo de don Eulogio Guilo, que era el arzobispo, el primer arzobispo que tiene Oaxaca, y hace una investigación muy minuciosa, y entonces él escribe de cuando pasa el virrey Mendoza rumbo y que escribe al rey diciéndole que se había construido en un lugar que no era. Y el mismo José Antonio Gay en una página más adelante, en 2 o 3 renglones nada más lo menciona y no lo vuelve a mencionar, ni amplía ni comenta esa. Dice que la primera iglesia que se construyó en Oaxaca fue la del Carmen de Abajo, lo que conocemos como el Carmen Bajo. Me parece más lógico que haya sido así, pero entonces no conocía yo un testamento de 1523, que es el que menciona que la primera iglesia que se construyó es en el Marquesado, y eso me parece más lógico todavía, porque te digo, yo nací ahí, crecí ahí, entonces te imaginas y dices, sí, tenemos personas que les gusta ser protagonistas y esto, y de repente te desorientan, ¿no? Porque dicen, no, si yo lo vi, y resulta que no lo vieron, pero como vas conociendo el tema te das cuenta inmediatamente que lo que están diciendo pues no tiene lógica, no tiene realidad, pero lo que es para tu programa es esto, de que la primera iglesia que se construye es en el Marquesado, y el texto dice iglesia mayor. La primera iglesia mayor no dice templo, no, y usa la palabra iglesia. Y es donde se inicia la evangelización, es donde les cambian los nombres que tenían en náhuatl, en zapoteco, por español. Y eran además unos nombres muy como si fueran de la nobleza, pues. Entonces sí, te desorientan, pero aquí está, y aquí lo dejo, es el lugar donde se construye la primera iglesia en 1523. 1523 es este año. Y bueno, ¿cuál es la demarcación? ¿Cómo podemos entender que se conforma este antiguo marquesado que usted propone que el nombre que debemos de usar es el barrio del Marquesado? Porque muchas veces se ocupa esta palabra ex, y creo que sería mejor antiguo, ¿no? En lugar de decir ex convento, el antiguo convento. Creo que es un poco más justo y menos técnico, y hace, no sé, siento que le da una personalidad diferente. ¿Cuál sería la demarcación que guarda la totalidad
de este asentamiento, maestro? Bueno, te digo, las cosas han ido cambiando, sobre todo el año pasado, estoy hablando de 2022, 2022, 2021. Tenemos una nueva administración municipal, entonces se crearon muchos comités de vida vecinal y se fraccionó más todavía el barrio. Realmente el Marquesado es toda la ciudad de Oaxaca, todo Oaxaca, no solamente la ciudad, sino todo el estado de Oaxaca. Era un lugar grandísimo porque se lo conceden a Hernán Cortés como pago a sus servicios que había hecho a la corona, a través de la evangelización y el descubrimiento de todas estas tierras que había hecho con la llegada de Colón, de los españoles. Y entonces, en 1960, por ejemplo, el límite del barrio era el Jardín Morelos. El Jardín Morelos en el oriente, y en la parte poniente es donde está actualmente el monumento a los niños héroes. Ahí del lado derecho, viniendo de la entrada, del lado derecho estaba la ermita, la ermita de la Soledad, que casi no se ve, porque es una construcción muy pequeña, y le agregaron una capilla más grande, que es la que tapa toda, que es la única que se ve, pero abajo de esa capilla está la ermita de la Soledad, que prácticamente caben 1 o 2 personas dentro de la ermita. Y algún informante me decía que ahí fue donde se echó la mula que traía las manitas y el rostro de la Virgen de la Soledad, y también me parece más lógico que haya sido ahí y no donde está la Soledad de Piedra en Avenida Independencia. Son cosas que, te digo, hemos venido trayendo, que no se han perdido, pero que debemos investigarlas para aclararlas. Respecto a lo de el ex, es en 1908, en diciembre de 1908, el gobernador Emilio Pimentel crea un decreto. Lo que pasa es que ya entonces se había inaugurado el ferrocarril, o ya sabían dónde iba a estar el ferrocarril, y el ferrocarril tenía mucho movimiento, ya es donde entraba la única entrada y salida de personas, de viajeros, era donde salía la mercancía, el ganado, la madera, los productos del campo, de minería, y también entraban y salían. Era muchísimo el movimiento, era el mayor movimiento que había en la ciudad, y entonces la ciudad no podía permitir que una de sus partes fuera más grande o con mayor movimiento que el mismo todo, pues. Y entonces lo resuelve el gobernador anexando esa parte que había sido independiente hasta esa fecha, porque gracias a eso había plaza de toros que no había en ningún otro lado, había peleas de gallos, había palenque para las peleas de gallos, y el gobernador con mucha sabiduría dijo, bueno, esta es parte de Oaxaca de Juárez, y la anexa a Oaxaca de Juárez, que desafortunadamente se perdieron los archivos hasta la fecha. Cuando menos yo no logro ubicarlo, no puedo tener la información de dónde quedaron esos archivos que se llevaron 6 meses para entregarlos, y donde están las actas de cabildo originales del Marquesado, de cómo se formó, quiénes fueron sus fundadores, quiénes fueron sus primeros. Había personas que le llamaban mayores y menores, y entonces ellos eran los que hicieron esas actas. Se llevó 6 meses en entregarlo, de acuerdo con el decreto, donde se publica el decreto de la creación del barrio del Marquesado, y el decreto dice textualmente: en adelante el barrio del Marquesado deja de serlo el pueblo de la villa de Santa María, Oaxaca, deja de ser pueblo y pasa a ser parte del cuartel 9º de la ciudad de Oaxaca de Juárez, y se le entrega a la autoridad municipal de ese tiempo, pero no hay rastro, no sabemos dónde quedaron esos archivos. Y entonces,
por ese decreto de Emilio Pimentel de 1908, el nombre del barrio es el Marquesado, sin el ex, porque no tiene que ver ya la creación del barrio como barrio, con que haya estado o no haya estado Hernán Cortés o los otros 13 marqueses que la gente no sabe que existieron en el Marquesado. Ninguno vivió aquí, pero administraban el Marquesado desde España, desde Italia, y desaparece con la consumación de la independencia. Estuve buscando cuándo había desaparecido Antequera, y entonces se encuentra un acta de don Antonio de León que empieza diciendo: en la ciudad de Antequera, en 1824, y termina en la ciudad de Oaxaca. Recuperamos el nombre. Y lo que pasa es de que, te digo, no había división entre el poder del Estado y el de la Iglesia, y nosotros somos muy apegados a la cuestión religiosa, a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones. Y entonces ese documento, te digo, es la creación para separar ya, que dejara de ser como un pueblo independiente y pasara a formar parte del municipio de Oaxaca de Juárez. Entonces no es ex, sino es el Marquesado. En los programas, las invitaciones y todo de la parroquia del Marquesado, en todo dice el Marquesado. Tenía, digamos, el título de ser villa. Tenía villa, es el único título que tuvo, porque Oaxaca nunca fue ciudad. Tuvo el título de villa en julio de 1526, es decir, son 5 años antes que la creación de la ciudad de Antequera. El documento de la ciudad de Antequera, la fecha de Antequera, la cédula real, que en su momento comenté que no era real, porque empieza diciendo yo el rey, no vuelve a aparecer su nombre para firmar, y firma yo la reina, pero tampoco dice que reina, no tiene el sello era una especie de notario público, un escribano real. Francisco de Herrera estuvo haciendo esas funciones aquí en la Nueva España, pero esa cédula no tiene esas características. Vino una persona de la Universidad de Nuevo México para ver por qué decía yo que era una cédula apócrifa. Y entonces analizamos y realmente no tiene la estructura de todas las cédulas reales. Empieza diciendo con qué poderes decretaban esa cédula real, decía yo el rey, marqués, duque, todos los títulos nobiliarios que tenía, y después venía su decreto, que es lo que decía, y finalmente firmaba y era rubricada la cédula y refrendada por el obispo y por el escribano real, y eso no lo tiene la cédula que nosotros vemos Y bueno, también me gustaría platicarles un poco más acerca de nuestro invitado del día de hoy, el maestro Gerardo Castellanos Bolaños. Él nació el 17 de abril de 1947 en la ciudad de Oaxaca de Juárez, en el barrio del Marquesado. Ensayista, investigador, estudioso del tema histórico de la villa de Santa María, Oaxaca, y también pues en su haber tiene algunos títulos que ha publicado. Autor del libro Villa de Santa María, Oaxaca, libro de crónica e historia dedicado al barrio del Marquesado de la ciudad de Oaxaca, y publicado en el año 2007 por la Secretaría de Cultura dentro de la colección Parajes, una serie también que comprende investigaciones. Miembro también del Seminario de Cultura Corresponsalía Alberto Bustamante Vasconcelos de la ciudad de Oaxaca.
Él es de profesión contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, es contador público registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contador público y auditor, egresado de la Escuela de Comercio y Administración de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, y también es maestro en Ciencias en Administración por el Instituto Tecnológico de Oaxaca, y ha desarrollado pues su actividad profesional y académica paralelamente a su trabajo como investigador sobre la historia antigua de Oaxaca. Y bueno, también tenemos un comentario esta tarde de parte del señor José María Díaz Ordaz, manda saludos a don Gerardo, muy interesante siempre escucharle y conocer también estos aspectos que a veces por el ritmo de vida que llevamos no nos preguntamos el porqué de las cosas, simplemente visitar el templo del Señor de Santa María. Es toda una experiencia. La iglesia guarda una, no sé si sea una energía, pero desde la arquitectura, la ubicación, los árboles que le arropan, la construcción, cómo está diseñada, pareciera que entráramos en un túnel del tiempo. El hecho de tener la estación del Ferrocarril Mexicano del Sur, con esos árboles también históricos, ya catalogados como históricos, lo que se hablaba del Ojo de Agua, el Panteón también, la Calera, su mercado, tantos elementos y que si nos ponemos a observar, porque de repente nada más nos casamos con la arquitectura que hay en el centro histórico, pero hay algunas construcciones que hay en ese lugar que nos hablan precisamente de la antigüedad de este lugar. Si nos quiere comentar, por favor, maestro, pues acerca de estos detonantes que podemos observar todavía para que pues lo tomemos en cuenta, porque a veces pasamos rápidamente por Calzada Madero, por División Oriente, y no tomamos en cuenta toda la riqueza histórica, ¿no? Sí, fíjate que te comentaba al principio que todo esto ha ido cambiando, sobre todo en nuestro barrio, pues la fisonomía del barrio ya se ha perdido por la explosión demográfica, por las necesidades de entrar y salir, de abrir más caminos. Hasta la fecha es un cuello de botella la entrada, no se ha podido resolver, hicieron algunos pasos, unas vueltas y se complicó esto porque no había embotellamientos, por ejemplo en la noche o en la mañana para la entrada a las escuelas y todo. Entonces la gente que sube por la carretera, por el Fortín, a la altura del Monumento a la Madre y todo eso es un problema en las mañanas y en las noches, porque en lugar de resolver se complicó eso, pero son cosas que suceden porque no sabes cómo va a funcionar, cómo va a resultar, y es buena la intención, entonces se ha perdido la fisonomía del barrio. Pero afortunadamente tuvimos río, porque te digo, el río ya no lo conocieron mis hijos, menos lo van a conocer mis nietos, pero nosotros teníamos el río a 2 cuadras y podíamos ir a nadar realmente, aun cuando fuera tiempo de secas, por la edad, por el tamaño y todo eso, era riquísimo ir a bañarse al río, ir a agarrar chapulines, a cortar azucenas. Y realmente nosotros crecimos en el campo, en un pueblo pues de la ciudad, donde te ibas a misa los domingos al templo, a la parroquia ahí del Marquesado, y íbamos los domingos, pues caminabas siempre de la mano de la mamá, con tu papá, era una cosa familiar. El templo, si observamos, es una parte del cerro. Es una manzana completa, está en 3 desniveles que no se ve más que 2, pero dentro de la misma parroquia, en la casa cural, hay un desnivel ahí importante, ahí caben 500 personas más o menos. Y me tocó subir a tocar la esquila, a tratar de tocar la campana. Y te digo, son cosas que de repente va uno. Me comentaron los vecinos de que de repente como que se estaba bajando un poquito toda la imagen del templo donde está el Señor de Santa María, y entonces le pedí a un amigo, la Foto Rivas, a que me hiciera unas fotos, ¿no?,
él, y fuimos a ver, y se me ocurrió subir al coro. Yo conocía bien eso, nunca subí por donde subí esta vez, sino subíamos por la parte interior del curato. Había una escalera que subía directamente a los campanarios, que ya no está. Y también de repente veo y dije, estaba yo comentando que una campana, la esquila, me iba a botar porque no podía yo darle la vuelta. Y cuando no hay campana, y esta no la podía, ¿cuál? Pues tampoco, ¿no? No sé qué pasaría. Pero cambió la fisonomía, el templo, hay cronistas que dicen que fueron los dominicos los que administraron allá, pero no hay ningún vestigio, no hay ningún rastro de que hayan estado los dominicos. Es un templo humilde, sencillo, no tiene la grandeza de los dominicos, más bien parece de San Bernardo, de los franciscanos, pues por el tamaño y todo eso. Y también los franciscanos fueron los que administraron el templo. Era tanta la cantidad de oaxaqueños que iban a México que les tuvieron que hacer una capilla para que pudieran rendirle culto ahí a nuestro Señor. Y entonces hubo una disputa de quién iba a administrar esa capilla en México. Y entonces tuvo que haber una bula del Papa diciendo que fueran los franciscanos los que iban a administrar eso. Entonces, muy probable que sea de los primeros templos que se construyeron en Oaxaca, y que ahora confirmo con el encuentro de este documento, de este testamento de 1523, que nos habla de la creación de la primera capilla de Oaxaca. Maestro, también usted estuvo al frente de este comité de vida vecinal del Marquesado. Sí. Dentro de esta experiencia, ¿qué tan conscientes están los habitantes actualmente, o al menos en el periodo que le tocó a usted estar en esta gestión, de la historia que tiene y posee este lugar? ¿Qué tanto se ha heredado esa conciencia? Bueno, fíjate que una parte es de que me tocaron 2 años de pandemia. El periodo para ser presidente del Comité de Vida Vecinal son 3 años. A mí me tocaron 2 años de pandemia y uno ya el último año. Entonces, ahí son vecinos nuevos, son personas que han llegado a vecindarse, y ya por el tiempo que ha transcurrido, pues ya realmente los creadores, los fundadores del barrio y eso, ya no existen. Otros se fueron a vivir aquí a la misma ciudad de Oaxaca, pero están en la Colonia Reforma, en Xochimilco, en otros lados. Otros se fueron fuera de la ciudad de Oaxaca. Y ya los hijos, ya los nuevos avecindados y todo, pues no sienten el mismo amor. Y lo vemos en todas las cuestiones ahorita, por ejemplo, de las calendas y todo eso, que viene disminuyendo un poquito ya. Acabo de estar en la calenda de la Merced el viernes o el sábado, estuve ahí en la calenda, anduve recorriendo, y da gusto que se conserve ese amor por nuestros barrios, porque es la forma en que puedes trabajar como comité con todos los vecinos. Afortunadamente, te digo, sí hubo respuesta de parte de las autoridades municipales, que es a la que les corresponde. Entonces tenemos un barrio limpio, tenemos un barrio bien iluminado, tenemos con sus banquetas, con sus guarniciones, con sus luminarias completas. Y ya, te digo, ahorita se está realizando muchas cosas. Por ejemplo, en algún momento tiene que abrirse el centro cultural. Está el Citibús que se hicieron las estaciones terminales y todo eso. Y finalmente un vecino me dijo, no, es que vino un volteo y de un reversazo empezó a tumbar las estaciones terminales. Y eso quedó pendiente, me parecía que era un buen proyecto. Tenemos que es la entrada para todos los taxis foráneos y la salida, a pesar de que se arregló ya las riberas del Atoyac para tratar de
agilizar la entrada de autobuses y coches, por eso, sobre todo los que van a la zona de Abasto, ¿no? Pero sí, te digo, ha habido respuesta de parte de las autoridades. Sé que hay un programa pendiente de hacer cuestiones culturales. Se acaba de inaugurar el Jardín Madero, que se arregló, se remodeló. Hay un proyecto para arreglar toda la entrada del barrio. Hoy acabo de ver que hubo unos voluntarios que arreglaron el camellón central de la carretera 190 en la entrada de Oaxaca, porque la idea ya es arreglar la ciudad de Oaxaca, es la entrada. No toda la gente viaja en avión, no toda la gente viaja en el ferrocarril porque ya desapareció. Entonces la gente que viene por carretera entra directo al barrio del Marquesado. Entonces debe ser un lugar, va a ser un lugar que se le va a dar prioridad como barrio, como barrios mágicos. Se hizo el proyecto del barrio del Marquesado, se habló de 3 barrios iniciales: el barrio del Marquesado, el barrio de Xochimilco y el barrio de Jalatlaco. Estas cuestiones son cuestiones que le corresponden a las autoridades municipales. Ya el barrio de Jalatlaco, por gestión de los vecinos y todo eso, ya fue declarado barrio mágico. Estamos esperando que se haga el Marquesado, que se haga Xochimilco, y se van a hacer los demás barrios, porque el progreso de Oaxaca en nuestro tiempo tiene que seguir creciendo, tiene que seguirse embelleciendo, porque Oaxaca vive del turismo. Entonces tenemos que apoyar eso. Y te digo, sí, los vecinos sí hay, sobre todo de parte de las mujeres, de las señoras y todo eso, porque por cuestiones de trabajo y todo eso, pues no todos disponemos de tiempo, ¿no?, para hacer, y trabajar para el barrio es un tiempo completo, es estar pendiente de que el agua, de que la basura, entonces pues esto tiene que seguir, y el nuevo comité pues está pendiente, tienen que trabajar ellos ya su parte. Está, te digo, un barrio limpio, sus calles están barridas afortunadamente. Ahora con el problema de la basura y eso, casi no tenemos problemas de gente que vaya a dejar su basura. Hay como en la tercera, cuarta de División Oriente, sobre todo subiendo del Jardín Madero, hay algunas personas que dejan sus bolsitas de basura por ahí, pero son cosas que se olvidan de repente, olvidan sus bolsas pero en general está limpio. Y justo pasando por esta entrada que decía que es Calzada Madero, que toca este barrio del Marquesado, podíamos leer esa frase de Benito Juárez del respeto al derecho ajeno es la paz. Recientemente se restituyeron los focos, pero creo que nuevamente quedó apagado. Bueno, es que no eran focos, originalmente eran puras piedras que pintaron de blanco, hicieron la apotegma y se escribió. Pero luego vino un arreglo a la carretera, una ampliación de la carretera, con el riesgo de algún derrumbe o eso, se le puso una malla negra para tapar, no se ve casi lo que le quitaron a la carretera, pero si no se hubiera hecho eso, no se hubieran podido ampliar los carriles que se hicieron. Entonces se quitó el apotegma, desapareció por el paso del tiempo, porque ya las piedras que eran blancas ya no eran blancas. Pero ahora con el nacimiento de Juárez, el 21 de marzo y todo eso, sí se arregló, y es una cosa que se ve muy bonita de noche y todo eso. Ojalá que se pueda hacer. La otra cuestión es una cuestión económica, de que estamos con problemas económicos, porque se tiene que distraer recursos para sacar la basura, por ejemplo, que no se ha resuelto. Había una administración que trajeron un proyecto para industrializar la basura, y cuando se empezó a trabajar ese proyecto, que lo trajo una persona, un oaxaqueño, un marquesadeño, hubo personas que se opusieron, que dijeron, ¿por qué va a ser el proyecto así? Se quedó, no se hizo. Pero esto fue hace como 30 años,
estuviéramos sin problemas de basura ni nada de eso. Pero te digo, mientras no pase el tiempo, mientras no pasen estos problemas, pues no te puedes dar cuenta de todo esto. Afortunadamente, te digo, sí hay respuesta de parte de las autoridades de estar pendientes del barrio. Te digo, es la entrada, es el impacto que recibe toda la gente que viene llegando, cómo está Oaxaca y todo eso. Entonces llegas a una ciudad tranquila, a pesar de todos los problemas que tenemos de repente, que no puedes pasar, pero sí, sí hay apoyo y sí se está buscando resolver esto, cómo mandar, por ejemplo, a los vehículos pesados que se vayan a las riberas, que se vayan, los que no se detienen como taxis, por ejemplo, que se vayan a las riberas. Pero en algún momento, te digo, se tiene que resolver porque no podemos aguantarlo, ¿no? Sobre todo a la entrada, a la hora de entrada a las escuelas y todo eso, tenemos muchos problemas pero no solamente en el Marquesado, tenemos problemas como ciudad en todos lados y necesitamos de la paciencia, necesitamos de la sabiduría de los padres de familia, de las autoridades de vialidad, de tránsito y todo eso. Tenemos un robo de alcantarillas y es gente que conoce lo que está haciendo. De repente van a instalar, por ejemplo, los semáforos que fueron arreglando por lo del Citibús y todo eso, y de repente fueron desapareciendo las alcantarillas. Venía una cosa, pero se llevaban otra. Y el cable de las luminarias, se lo roban. Y por supuesto que tiene que ser gente que sabe lo que está haciendo, porque lo enrollan en una barreta que traen en la cajuela del coche y empiezan a arrastrar el cable y lo sacan. Me acuerdo de uno de mis vecinos que me reportó, mandó las fotografías y todo, las pedimos el auxilio y eso. Desafortunadamente somos muchos habitantes, ¿no?, para atender simultáneamente a todos. Y entonces, pues como a las 2 horas me habló y me culpó a mí de que no habían llegado las autoridades a ver y que él ya se había aburrido de estar esperando y que ya el que se estaba robando el cable ya hasta se había ido con todo el cable. Tuvo el tiempo para hacerlo. Sí. Y bueno, lo cierto, maestro, es que independientemente de un título que pueda recibir un barrio aquí en Oaxaca, y que a lo mejor en lo personal sería más benéfico decir que es un barrio histórico, decir que es un barrio mágico. Pero independientemente de cualquier título, nosotros sabemos y conocemos el valor que tiene la tierra que habitamos y que hemos tenido la fortuna de compartir por varias generaciones que nos anteceden, como es en el caso de la Merced. Pero ¿qué mensaje le dejaría a los jóvenes, a los niños que habitan este asentamiento del Marquesado? ¿Qué les gustaría que supieran? ¿Qué les gustaría que concientizaran de este lugar? Fíjate que tenemos lugares como el mío, el Museo Infantil de la Estación de Ferrocarril. Eso es muy importante, que debería de promoverse. Yo estuve tratando de que el director anterior, un director que estaba, que saliera, que estuviera con nosotros, que hiciera recorridos, que fuéramos a las escuelas, que invitáramos a los niños por grupos y todo eso, mostrarles qué es lo que tiene el Museo Infantil, los juegos. Se acaba de arreglar el Jardín Madero con unos jueguitos infantiles, resbaladillas y balancines y eso. Vieras qué alegría a la hora que no están calientes porque por el calor, pero en las noches o muy temprano, vieras cómo están disfrutando, y es como para niños de 4, de 5, 6 años. Entonces el mensaje para los niños es que lleven a sus papás al Museo Infantil, por ejemplo, que vayan a conocer, que traten de conocer a través de cuentos, de historias, de leyendas, qué era el Marquesado, dónde estaba el río, por ejemplo, porque no saben, la gente no sabe del mercado de la Rayita, no saben por qué era la Rayita. La Rayita es la separación de Antequera y Oaxaca.
Por eso era la rayita, y no era la rayita, era una rayota, porque era un círculo que le puso Hernán Cortés a toda la ciudad de Antequera, y por eso la ciudad de Antequera nunca creció. Creció a la fuerza después del temblor del 31, porque había tanto escombro en Antequera, en lo que fue Antequera, que hoy es nuestro centro histórico. Entonces la gente tuvo que salir y se fueron a quedar al llano, otros se fueron a quedar a Cuilapa, porque hubo muchas réplicas con ese temblor, y fue cuando la gente empezó a buscar otros lados y se les permitió ya que salieran del marquesado, del centro de la ciudad de Oaxaca, ¿no? Y te digo, pues eso ha sido una ampliación ya para todos, donde se desarrolla la colonia Reforma, San Felipe del Agua, para todos lados. Si subes al mirador del Fortín, puedes ver para dónde se va a extender rumbo a Itla. Por ejemplo, tenemos un valle precioso para donde veas. Está el valle de Tlacolula, está el valle de Sachila. Entonces tenemos una extensión de tierra enorme, tierra fértil y todo eso, que se están convirtiendo en viviendas por la necesidad de toda la gente, ¿no? Sin duda, creo que es una tierra muy generosa en la belleza, en su diversidad natural, pero como bien dice, bueno, el uso de la tierra va cambiando y eso también va transformando, pero también poco se ha planeado el crecimiento de una ciudad como Oaxaca. Sin embargo, dentro de esta enorme ciudad, pues está conformada ya ahora por estos barrios, y el barrio del Marquesado, pues es un lugar, un asentamiento que nos habla de la historia antigua de Oaxaca y que es importante conocer, y por ello yo le invito a que vayan este viernes 29 de septiembre al Museo de los Pintores, pero me gustaría más que fuera el mismo maestro Gerardo quien les haga esta invitación para que acudan, para que conozcamos un poco más de la historia y por supuesto para que vayan muchos jóvenes y niños que quieran conocer acerca de este asentamiento. Por favor, maestro, si quiere hacernos esta invitación para todos quienes escuchan y ven Santa Cultura. Pues les hago una atenta invitación para el bien de todos, no porque vaya a intervenir yo, porque vaya a hablar. Hay cantidad de presentaciones, de libros, de conferencias y todo muy interesante, pero debemos nosotros asistir, platicar, preguntar. Y este viernes 29 a las 7:45, es decir, 7:45, voy a estar, iniciamos a esa hora, hablando de la villa de Santa María, Oaxaca. Estamos durante este mes, estamos celebrando las fiestas patrias y todavía es tiempo de que conozcamos un poquito de historia. Entonces invito a los jóvenes, invito a los papás, invito a los niños que vayan. Voy a tratar de ser un poquito didáctico, de llevar algunas diapositivas con fotografías y platicarles qué fue Oaxaca, cuál fue nuestro barrio del Marquesado, cuáles eran sus límites, qué había, quiénes lo habitaban, cómo vivían. Así es que están cordialmente invitados. Es al 7:45, el viernes. Va a ser en la parte alta del lado izquierdo, en la sala que está del lado izquierdo, previendo que pudiera llover, porque estamos ahorita en temporada de lluvias, entonces por eso se escogió una sala para protegernos de la lluvia en caso de que estuviera lloviendo. Pues ahí va a ser esta charla, esta exposición de la historia de la villa de Santa María, Oaxaca, a cargo precisamente de nuestro invitado del día de hoy, el contador Gerardo Castellanos Bolaños, y quien, recuerden, viernes 29 de septiembre estará en una sala de la parte alta de este Museo de los Pintores Oaxaqueños, que conocemos como el MUPO y que se ubica en la calle de Independencia 907, esquina con García Vigil, frente a la Alameda de León, para que lo acompañemos. Es viernes, es muy buena hora, a todos nos da tiempo salir del trabajo e ir a acompañarlo y escucharle, porque creo que hay que estar conscientes de dónde estamos, de dónde vivimos y de lo que hemos sido y de lo que somos, y proteger sobre todo. Creo que nosotros podemos ser los mejores defensores de nuestro patrimonio y de nuestra historia. Entonces,
A veces creo que delegamos esto en gente que viene del extranjero y que se sorprende con la riqueza que tiene Oaxaca, pero ¿por qué no los mismos oaxaqueños podemos ser conscientes de lo que tenemos y sentirnos orgullosos, pero en la acción, no nada más en el discurso o en la fotografía, no, en la acción permanente? Maestro Gerardo, es un gusto siempre tenerlo aquí en Santa Cultura. Y pues la puerta siempre está abierta para que venga y hablemos de este y otros temas. Estoy muy agradecido con la invitación de estar nuevamente aquí en Santa Cultura. Me da mucho gusto que se estén cumpliendo ya los 11 años. Le platicaba ahorita de que íbamos inicialmente ahí a un costado del templo de San Juanito, por ahí grabamos algunas cosas. He estado aquí en otras ocasiones. Y me da mucho gusto, me siento muy orgulloso de ser oaxaqueño, de ser parte de Santa Cultura y de ser oaxaqueño sobre todo escribiendo de nuestra historia, de nuestros orígenes. Decía ahorita José Luis que de dónde venimos o dónde vinimos, dónde estamos para poder saber hacia dónde vamos. Tenemos una esperanza, un futuro grandioso porque tenemos clima, tenemos una situación geográfica envidiable, tenemos bellezas naturales, tenemos arquitectura, tenemos gastronomía, tenemos todo, pero tenemos que movernos, como dice José Luis, tenemos que trabajar para poder celebrar la vida. Muchas gracias, maestro. Eso con nosotros el investigador y contador público Gerardo Castellanos Bolaños, quien es especialista por más de 30 años en el tema de la Villa de Santa María, Oaxaca, que hoy conocemos como el barrio del Marquesado, en una mínima parte de la grandiosidad que tuvo ese asentamiento. Muchísimas gracias, maestro, y continuamos esta tarde a través de Santa Cultura. Y recuerden que nos escuchamos en Spotify a partir del podcast que se sube cada entrevista que tenemos, cada encuentro con el conocimiento. Yo soy José Luis Pérez Cruz, agradezco su atención y nos escuchamos en el próximo programa de Santa Cultura.